solamente lo deterioró al hombre, deterioró todo en el orden natural. Y la expulsión del paraíso es simplemente la situación en que el hombre quedó cuando quedó apartado de Dios. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Quedó solo consigo mismo, y entonces el hombre dividido de Dios se vuelve inhumano con los demás, con él mismo y con todo. Y todo se deprime, se ensucia, se empaña. El objeto de la voluntad es el fin y es el bien. El fin es el último en el orden de la ejecución. Claro, el cumplimiento de un fin es el último acto cuando ejecutamos algo, pero en la intención es el primero. El fin último es primero en la intención del que obra. Y en orden a la ejecución es lo último. Pero en la intención es lo primero. Y agrega Santo Tomás, el fin es el último en el orden de la ejecución, pero es el principio en la intención de la gente. Por eso tiene razón de causa. Por eso tiene razón de causa, el fin tiene razón de causa, es el que me mueve a mí a obrar en esa dirección. Y para obrar en esa dirección, para llegar a ese término, yo tengo libertad, albedrío, para elegir los caminos, para elegir los medios, para elegir los bienes particulares, que son elegibles porque son contingentes. Como son contingentes también los juicios del hombre acerca de las cosas concretas, porque esta mental está cerrada, pero podría estar abierta. Hay una indeterminación en todos los juicios existenciales, Por eso también, en todo el orden de los bienes particulares, no del bien universal sobre el cual se proyecta la voluntad, como la inteligencia va hacia la verdad universal, que coinciden en el último fin, en el mismo ser, que es Dios. Tiene libertad para elegir entre la multitud de los bienes, tiene particulares, tiene albedrío. Por eso es lo que se llama, como veremos en filosofía, la indiferencia dominadora de la voluntad. Pero esa indiferencia dominadora de la voluntad es sobre la multitud de los bienes particulares, no sobre el bien último. Hacia él estamos, digamos así, tendiendo necesariamente, porque es el puerto a que estamos destinados. Es imposible que lo primero que se apetece, que es el fin, esto es importantísimo, sea idéntico con el querer. El querer mismo, el acto de querer, no puede ser el fin. Por eso Kant dice mal, erróneamente, cuando pretende que la buena voluntad, ese es el acto moral supremo, o el deber por el deber mismo, que es otro disparate. O esos otros, ahora los de la ética personalista, estos progresistas que dicen que la verdadera y plena libertad y moralidad del acto humano es actuar con libertad, no actuar bien. No, el acto moral es actuar bien con libertad, pero actuar bien. Este es el sentido del acto moral. No que se pretende que el acto moral o la moralidad consiste en actuar con libertad. Que el hombre debe actuar libremente, no hay duda, pero haciendo lo que debe, yendo a donde tiene que ir. No, lo radical, lo fundamental no es que actúe con libertad, sino que actúe bien con libertad. Esto es lo fundamental. Entonces, el orden de la ley natural y de la ley divina y de los mandamientos, etcétera, tiene un peso decisivo. ¿Por qué? Porque pertenece al orden de los fines, sobre los cuales no tenemos albedrío.
Entonces lo fundamental en el acto moral no es actuar con libertad, sino actuar bien. Es como se dice ahora, cuando dice la autenticidad. La autenticidad. Quiere decir que uno, en nombre de la autenticidad, produce cualquier cosa. Se manifiesta en la impudicia total, se manifiesta en la forma más vil, pero es auténtico porque el hombre con sinceridad manifiesta lo que siente. No, la sinceridad bestial es inmoral la sinceridad bestial. Porque a veces el hombre tiene que disimular lo que le pasa por respeto a la ley moral, por respeto a la persona del otro y a la propia. No se trata de una sinceridad todo trance. Todo esto que hoy se exhibe como una especie de rebelión de la juventud. Sí, que nos rebelemos contra las cosas falsas, rutinarias, farisaicas, todo eso está bien. Pero lo que pasa es que la rebelión va contra el orden esencial, el orden querido por Dios, no solamente contra los fariseísmos que siempre han existido, los rutinarismos que siempre han existido. Mucho más importante que la autenticidad es la verdad. Lo que tenemos que ser es verdaderos. Y ser verdadero es la inteligencia conformándose a lo que es. Y actuar bien y noblemente y honestamente es actuar según el orden de la verdad y de la razón, que es el orden mismo de las esencias, que es el orden mismo de las cosas. Entonces, sintetizando, dice Santo Tomás, en esa misma parte, en esa misma cuestión primera, un ser que actúa o se mueve tiende al fin de dos modos. O actúa y se mueve por sí mismo al fin como el hombre, o es movido por otro, como la flecha tiende a un blanco determinado por el arquero que le imprime su dirección a la misma. El hombre, él conoce el blanco, ve el blanco y tiene que moverse hacia él delante de él. Pero observen bien que actuar por sí mismo no quiere decir de ninguna manera actuar para sí mismo. Son dos cosas completamente distintas. Que yo me mueva por mí mismo a donde tengo que ir, que está ya determinado, esa es una cosa, esa es el ejercicio de la libertad en el bien. Ese es el acto moral. Ahora, que yo me mueva por mí mismo, para mí mismo, eso es justamente esa falsa autonomía radical del hombre que pretende erigirse él en fin de sí mismo. Y es la primera gran herejía madre de todas las demás, porque cuando el hombre lo desacató a Dios fue porque se eligió a sí mismo, en vez de elegirlo a él, que era el mejor. Y observen el paralelismo que existe entre la vida de la inteligencia y de la voluntad. La inteligencia conoce el orden de las esencias creadas. Todo el universo creado es un conjunto ordenado de naturalezas que están ordenadas a un principio, a un principio creador. Todo confluye. Universo quiere decir conversión hacia esa unidad. Y además, conocer una cosa, definirla,